vamos a hablar sobre las teorías de la adquisición del lenguaje. Es decir, vamos a hablar de cómo los niños adquieren el lenguaje y lo toman como principio de comunicación. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje? Vamos a hablar básicamente de tres. Una son las teorías ambientalistas, dos las teorías nativistas y tres las teorías cognitivistas. Hablemos de las ambientalistas primero. En ellas se considera que los factores externos derivados del entorno y del medio ambiente son decisivos en el desarrollo del lenguaje del niño, lo que quiere decir que todo lo que el niño observa y lo que le permite tener contacto a su alrededor es lo que le va a ayudar a establecer el lenguaje que va a adoptar para su vida. ¿Qué aportes se conocen a estas teorías? Hay dos, básicamente: el aporte lingüístico y el aporte psicológico. El aporte lingüístico lo hace Sauss, quien habla y afirma que los niños asimilan poco a poco el lenguaje, lo que quiere decir que adoptan símbolos, los cuales le van ayudando a definir el lenguaje a través de sus experiencias. Y también el psicólogo Skinner, quien nos explica que el lenguaje se basa en contingencias de refuerzo que operan sobre el sujeto para proporcionar respuestas positivas. Es decir, cuando a un niño se le habla, cuando a un niño se le entra en contacto, él puede tomar esto como una estimulación para de allí organizar, repetir y hacer imitaciones, lo que también le va a ayudar a formar el lenguaje. Ahora hablemos de las teorías nativistas. Las teorías nativistas surgen como reacción a las teorías ambientalistas, es decir, estas son lo contrario. Aquí se dice que el desarrollo prevalece sobre los factores internos que tienen los niños, sobre los factores mentales y sobre los factores biológicos. ¿Qué teoría los fundamenta? En las teorías lingüísticas de Noam Chomsky, él argumenta a favor de las ideas de que ciertos principios intrínsecos de la mente proporcionan estructuras fijas, lo que quiere decir que el desarrollo del lenguaje se forma sobre los procesos mentales que tiene un individuo. A ello se une Humboldt, pues este personaje es la inspiración de Chomsky. Él afirma que la adquisición de la lengua en gran parte es un asunto de maduración de una capacidad lingüística innata, es decir, todo ser humano tiene el lenguaje allí innato, simplemente necesita formarlo y definirlo a través de las experiencias que él toma del medio. También encontramos a Eric Lenenberg, luego de varios estudios, él afirma que existen componentes tanto biológicos como estructuras en las mentes, en el cerebro de cada una de las personas, lo que permite que a través del tiempo vaya desarrollando el lenguaje. Hablemos ahora de las teorías cognitivistas. Ellas surgen como oposición tanto a las teorías ambientalistas como a las teorías nativistas. Para ello se trabaja con los pensamientos y con cada uno de los aportes que hicieron tres grandes autores, como son Vygotsky, Piaget y Brunner. Bueno, hablemos primeramente de Jean Piaget y su teoría. Él considera que el lenguaje en el niño se sitúa en la función simbólica, es decir, que los niños aprenden a través de juegos simbólicos, lo que les permite llevar o llegar a una imitación derivada. ¿Qué quiere decir? Que los niños se apoyan de objetos del medio, lo que les sirven como símbolos para adquirir los diferentes íconos que le van a ayudar en la adquisición del conocimiento. La función simbólica se da por medio de los símbolos, tanto verbales como los símbolos no verbales. Y el pensamiento se da a través de cuatro etapas. Una es el egocentrismo, otra es el preconceptual, otra es el conceptual y otra es el razonamiento abstracto. Jean Piaget considera que el lenguaje es importante en los niños, así mismo como lo es el conocimiento. Sin embargo, él asegura que el lenguaje no es suficiente en el conocimiento de los niños, lo que no quiere decir que una idea no vaya en relación con la otra. Vamos a hablar ahora de la teoría de Vygotsky.
Vygotsky considera que el lenguaje inicia como un instrumento en la vida de cada uno de los seres humanos. Y este instrumento poco a poco le va a permitir la organización de los signos. Es decir, cuando un niño tiene un contacto directo con un objeto, él va a deducir, él va a inferir de este objeto y de las personas del medio lo que él debe aprender, qué debe imitar, cómo lo debe hacer, y él lo manifiesta de diversas formas con el balbuceo, dependiendo de cada una de la edad que tenga el niño. Él lo va a expresar, pero él va a manifestar el aprendizaje que tiene. Además, Vygotsky plantea de manera diferente tanto la teoría del egocentrismo como la teoría del socialismo. Él dice que un niño puede aprender el lenguaje egocéntrico cuando interactúa consigo mismo para aprender, y de forma socializada cuando interactúa con los demás para aprender de los demás. El niño puede formar de cualquiera de las dos maneras, tanto egocéntrico como social, el lenguaje que va a desarrollar para su vida. Sin embargo, él aclara que en cada una de las expresiones el niño revela la interacción que hay tanto en el lenguaje socializado como el lenguaje egocéntrico, y él lo explica a través de ejemplos en donde dice cómo un niño egocéntrico soluciona un problema y cómo un niño con lenguaje socializado forma un problema. Un niño con lenguaje egocéntrico se sienta y analiza consigo mismo el problema que tiene y busca la solución a ese mismo, mientras que un niño que ha sido formado con el lenguaje socializado acude a terceros para informar del problema que se está tratando y además de ello para que le ayuden a buscar una solución alternativa. Por último, hablaremos de la teoría de Brunner. Brunner es parte fundamental. Él habla de la importancia tanto del lenguaje como del lenguaje cognitivo como de la lingüística en el niño. Sin embargo, no hace énfasis sobre cuál de las dos es más importante, porque él simplemente considera que el lenguaje es un amplificador del conocimiento. Gracias.